Me fui principalmente, yo me fui a estudiar la maestría, regreso, me vengo aquí a Monterrey a trabajar un año porque iba a ser emprendedora y siempre cuando vas a ser emprendedora creo que es más fácil vivir, la verdad, en casa de tus papás. Entonces dije, porque bueno, implica muchas cosas, ¿no? muchos otros gastos, Muchos inversión gastos, y así. claro. Entonces estuve aquí un año en México y luego me di cuenta que había mucho potencial, digo en Monterrey, y me di cuenta que había mucho potencial en México y es cuando decido irme. Y además pues tenía novio allá. ¿Y quién me lo quita? Pues ¿Quién me lo quita? Pues más bien fue eso que otra cosa. No sé, pero, puede ser. No, pero la verdad yo creo que sí, y por lo que te conozco y lo que hemos hablado, si tienes ese espíritu, esa alma libre, ese espíritu aventurero de retarte a ti misma, de encontrar nuevas posibilidades y oportunidades. Y hay que decirlo, lo platicé yo también con alguien más aquí en un episodio. México es México, ¿no? O sea, la Ciudad de México es la Ciudad de México y es en el lugar, me decía una persona hace muchos años, me acuerdo, David, es que es el lugar donde pasan las cosas. No que acá no, pero es diferente, no que acá en Monterrey me refiero, pero es distinto. O sea, México sí te da como una amplitud interesante, ¿no? Y sabes que más ahora, creo que ahorita hay muchísimo extranjero, mucha gente tratando de cambiar cómo se mueve México y Latinoamérica, muchas oportunidades. Entonces, quieras o no, te tienes que como subir un escalón y salirte mucho más de tu zona de confort también cuando estás emprendiendo, porque también, bueno, para mí, que ahorita vamos a platicar lo que hago con mujeres, hay muchísimas mujeres que trabajan y tienen hijos y tienen una vida pues fuera de el estar en su casa, que no tengo nada en contra de eso, porque luego la gente me va a decir al revés. Yo defino a una mujer exitosa la que decide vivir su vida de la manera que ella quiera y si es... Y a sus propias convicciones, ¿no? O sea, si es siendo ama de casa, la verdad es que a veces hasta envidia me dan porque, bueno, digo, aunque sé que los hijos es mucho trabajo, pero creo que estando en la Ciudad de México, también por lo que hacía, que en ese entonces distribuía ropa de Latinoamérica, peruana y colombiana, había mucha oportunidad porque allá como que estaba toda la parte de moda y así. Eso que ahorita lo vamos a platicar, pero ¿lo empezaste a hacer desde que te fuiste o años después? No me spoilees todavía tanto, pero... No te spoileo, lo empecé a hacer, de hecho, desde aquí. Ah, ok, desde acá ya lo traías. Desde aquí ya lo traía. Okay. Es que creo que no hemos platicado, pero llevo 2 emprendimientos antes de UMA. Ok, 2 emprendimientos... que ahorita me va a platicar qué pasa con esos emprendimientos antes de llegar a lo de UMA, que es lo que yo tengo más reciente y más presente. Que es pero ahorita bueno, mi propósito hacia me regreso desde aquellas épocas de Pili, aquellas épocas de Pilar chiquita, no sé si te decían Pili desde ahí o qué, pero desde niña. A ver, cuéntame cómo era tu infancia, cómo la pasabas, porque obviamente naciste en Monterrey, ¿no? Nací en Monterrey, crecí en Monterrey. Okay. Y cuéntame, a ver, ¿quién era Pilar de niña? ¿Sabes qué? Era una niña, te voy a decir así, cosas físicas que siempre estaba despeinada. Ok. Y para mí el haber siempre estado como que despeinada significaba que como que salía mucho de la niña que tenía que ser de una cierta manera. Me gustaba mucho estar afuera, todos los días sacaba la bici, patinaba. La verdad es que fui muy suertuda de vivir en una colonia cerrada. Entonces... es algo que digo que afortunada fui porque podía estar afuera. No tenía que estar en casa de mis papás como para explorar esa creatividad, esa niñez que necesitas, como mucho de juego. Entonces, siempre fui alguien que le gustaba probar todo, pero al mismo tiempo también era muy disciplinada porque desde chiquita bailaba ballet. Ok, a ver, me regreso un poquito también porque vienes de una familia muy emprendedora, una familia que ha trabajado toda su vida en la industria de esta ciudad y de este país, ¿no? Entonces yo creo que también veías esos ejemplos, ¿no? Esos ejemplos de tenacidad, de esfuerzo, de disciplina, de dedicación mucho, ¿no? Sí, muchísimo. Pero ¿sabes qué? Mi papá nunca falló una cena. Ok, eso es importante. Eso es súper importante y creo que mi mamá fue una mamá muy presente, siempre con sus cosas, siempre fue muy social y siempre le gustaba estar como que dando un extra fuera también de lo que se dedicó a nosotros, que creo que fue por muchos años. Pero mi papá, aunque siempre lo vi trabajando, siempre se daba ese balance. O sea, me acuerdo de él ir a su golf, a sus clases de tenis, salir por lo menos a caminar. Nos llevaba, yo creo que de hike,
muchas veces en la vida. O sea, yo fui al Pinal desde chiquitita. Claro. O sea, una vida balanceada. Una justo. vida balanceada, pero al mismo tiempo trabajaba, sí lo veía trabajar todo el día y era, tu papá va a venir a comer, era como, wow, va a venir a comer. Pero a cenar a las 8 de la noche siempre estuvo presente. Y especialmente también me acuerdo mucho de él de estar después de cenar, cuando no le entendía algo de matemáticas, ya más grande de finanzas, contabilidad, siempre nos daba el tiempo como para ayudarnos a estar ahí, a que nos fuera mejor en lo que cualquier cosa que O sea, ha sido un papá presente. Un papá presente. Y con toda la chamba que tenía y que tiene, ¿no? Ahora y como quiera. Ahora, entonces, cuéntame eso, entras a ballet y ahí encuentras también la disciplina, me imagino. Y ahí encuentro muchísimo la disciplina. Digo, antes de hacer un paréntesis, soy la segunda de 4 hermanos. Entonces también, como que cuando eres la segunda, quieras o no, eres como un poco el adulto, ¿no? Con quien prueban un poquito cómo eres. Y mi hermano Enrique es mucho más disciplinado. O sea, es Enrique y luego estás tú. Y luego estoy yo, y luego tengo una hermana que se llama Lucía, y luego uno que es el bebé de la casa, que aunque ya no es bebé, pero se nos olvida, que se llama César. El bebé. Yeah. Sí, me tocó cuidarlo. Somos 4. Yeah. Entonces, yo como a los 5 años, 5 o 6 años, entro a ballet. Antes de eso iba a la gimnasia. Tengo una memoria muy marcada de estar en las mañanas antes de ir al colegio, a la gimnasia, porque no sé si te acuerdas, pero el americano entrabas a las 12 del día, creo, a nursery, antes, hace muchos años. Entonces, entro a ballet a los 5 años, pero como a los 6, 7 meses, nos vamos a Monterreal con mis papás un fin de semana, y era invierno y estaba nevando, o había nevado. Y a Pilar se le ocurrió, muy linda, hacer un bonchecito así de nieve, y corrí hacia él y tirarme, y me equivoqué. Entonces me rompí toda la espinilla del lado izquierdo en 3 pedazos. Estuve en silla de ruedas, estaba en preprimaria, o sea, sí tenía como 5 o 6 años. Sí, como 6, un poquito. Como 6. Sí, entonces, me acuerdo perfecto que cuando yo había entrado a ballet me habían adelantado, estaba con el grupo como de las que bailaban bien, tenemos un baile que no se me olvidara, éramos unas hojitas, y te lo juro que tengo presente hasta el vestuario que nos habían puesto con las grandes. No me acuerdo quiénes eran las grandes, pero nos cargaban. Éramos como que, pues, la hoja... Sí, las hojas chiquitas que estaban... que estaban ahí. Creo que era el de los 4 seasons, entonces como... No estoy segura, pero bueno. El punto es que, bueno, me sacan, pues, evidentemente era, yo creo que febrero, en mayo ya no alcanzo a estar en el festival. Y el siguiente año que regreso, me dicen que ya no puedo entrar al mismo grupo, que porque me retrasé. Y claramente, pues también cuando estás en silla de ruedas, 3 meses, con muletas, con todo, pues sí, tus pies ya no funcionan igual. Oye, perdóname, que para mucha gente pareciera ser que es algo X, ¿no? O sea, es algo normal, es algo no pasa nada, pues es un niño o es una niña, no se da cuenta. Y mira cómo lo estás platicando tiempo después. No, y de aquí como que la verdad soy una persona que me he trabajado, o he tratado de trabajarme mucho, obviamente. Sí, yo sé. Sigo teniendo algo de issues, pero bueno, cuando estudias para coaching, pues te tienes que trabajar a ti mismo. Y en una de esas me di cuenta de que tengo una creencia limitante, que es, hay que trabajar mucho para recibir. Y fue algo que me pasó. Cuando me meten al otro grupo, obviamente, de chica, bueno, chance de grande un poquito, era un poquito caprichosa. Ajá. Entonces en mi capricho digo, ¿por qué me vas a meter al otro grupo? No. Y me salgo. Y luego, como al año, le digo, mamá, quiero regresar al ballet. Y me dice, no. Tú decidiste salirte. O sea, hasta que no me lo demuestres. Y estuve como 3 años rogándoles que me volvieran a meter a ballet, que sí quería estar y que no iba a volver a hacer ese berrinche de salirme. Entonces creo que ahí se te queda grabado tienes que trabajar mucho para recibir algo que tú quieres.